Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando del Evangelio y del alcance de su gracia. Y permítanme citar de manera inmediata el texto, el primer párrafo que vamos a estar viendo de nuestra confesión de fe. Cito: habiendo sido quebrantado el pacto de obra por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Mirémoslo de esta manera. Dios tenía un plan de salvar en Cristo a lo que Él había escogido en la eternidad pasada. El propósito de todo, absolutamente de todo, es la persona de Cristo. La creación, los ritos del Antiguo Testamento, las ordenanzas, todo eso apuntaba a la persona de Cristo. En la eternidad pasada, antes de la creación, en la intención creadora de Dios, Dios estuvo bien crear todas esas cosas para que giren en torno a la persona de Cristo. O sea, podemos decir, para que giren en torno a la cruz. O sea, la cruz sería el corazón de la creación, por decirlo de alguna manera. Por eso dice Pablo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Los escogidos serían salvos, pero serían salvos por medio de los méritos de Cristo. Y es Dios mismo quien engendra en el pecador perdido fe y arrepentimiento. Dios reveló el Evangelio para su gloria y para el beneficio de aquello que Él había escogido en la eternidad pasada. Su gloria brilló en medio de la oscuridad y el destello de esa gloria termina beneficiando a aquello que Él había escogido. Es a través del Evangelio, entonces, que Dios trae al pecador. Nada, absolutamente nada, es más eficaz que el Evangelio. Nada. Es el Evangelio la herramienta del Espíritu Santo para salvar al pecador. La primera promesa de redención que nosotros vemos en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa de redención, hablando sobre la simiente. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Y esto apunta desde el principio, desde el Génesis. Las cosas apuntaban al plan de Dios, que era que todo girara en torno a Cristo. Ahora miremos a Gálatas, que es donde quiero hacer el mayor énfasis. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 15, dice el texto bíblico: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le puede añadir condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles
por medio de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una sola parte solamente, ya que Dios es un solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera o de ningún modo, como si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida. Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Todo lo que creen. La Biblia encerró las Escrituras todo bajo pecado. Hay muchas personas que creen que Israel es el reloj del mundo, que a nosotros nos conviene saber qué está sucediendo en Israel, que cuando nosotros querramos saber qué sucede en el mundo, simplemente tenemos que mirar al Israel físico, al Israel terrenal. Todo Israel será salvo, dicen ellos, porque sacan de contexto a Pablo en Romano. Y cuando dice que Abraham, o que en Abraham serán benditas toda la familia de la tierra, en la fe de Abraham, dicen que esto es porque todo Israel sería esparcido por todo el mundo, y así el mundo sería bendito, porque Israel, como se le prometió a Abraham, iba a ser esparcido y iban a haber israelitas en cada nación. Sin embargo, eso no es lo que nosotros estamos viendo aquí. Miren nuevamente solo el versículo 16. Ahora bien, dice el texto, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. La promesa no se le hace a una multitud, se le hace a una persona. Es a la persona de Cristo, no a la multitud de descendientes de Israel. O sea, que cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, y lo vemos en el contexto, Pablo está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia, no del Israel físico. Por eso dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, porque no es la nacionalidad la que te hace hijo de Dios, es la elección de Dios, es su adopción a través de la promesa hecha a Abraham. Ahora, a través de Cristo simplemente. O sea, es Cristo el mediador, y es Cristo la simiente, y es Cristo eso que se le había prometido a Abraham. El verdadero Israel, entonces, podemos decir que es el creyente. El Israel espiritual es la iglesia. Cuando tú quieras saber qué está pasando en el mundo y qué pudiera estar sucediendo con algunos acontecimientos que vemos en el mundo, ve a la Biblia, porque es la Biblia la palabra de Dios, no el Israel físico. Los acontecimientos del mundo giran alrededor de la cruz, no de un pueblo. La razón de ser de las cosas es Jesucristo. Y el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se había prometido de Él. Y ahora seguimos esperando en sus promesas, en lo que Él dijo ya que sucedería. ¿Quieres saber qué sucede en el mundo? Mira a Cristo. Ve a su palabra. Y cuando tú vayas a su palabra, entonces tú tendrás respuesta. Jesucristo es la simiente de Abraham que se le prometió. Y en Él serían benditas todas las naciones. Y los creyentes en Cristo, ¿de dónde iban a salir? De todas las naciones. ¿En quién serían benditas todas las naciones? ¿En Abraham? ¿O en Israel? No, hermanos. En Cristo, porque es Jesucristo la bendición de Dios para las naciones. Dios prometió dar a Abraham una simiente. Dios prometió dar a Abraham una descendencia. Esto solo estaba apuntando a Cristo, y Cristo vendría y sería
crucificado. No podemos sacar a Cristo de este tema, porque como ya dije, toda la escritura del Antiguo Testamento habla y apunta a Cristo, nuestro eterno y amado Salvador. Y Pablo está diciendo que la venida de la ley no había invalidado la promesa de salvación, y más aún, nadie podía añadir ni quitar a lo que ya Dios había prometido. Estaban diciendo que los Gálatas debían observar la ley, porque lo que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento fue la ley. Y Pablo está refutando esto, mostrándole el cumplimiento de la promesa, que es Cristo, ese cumplimiento. Y que la salvación de Cristo no es una salvación condicionada. Primero se dio la promesa de la simiente a Abraham, o sea, la promesa de Cristo, y luego 430 años después se le dio la ley al pueblo. Y los judíos piensan que la ley puede invalidar la promesa. La salvación es por gracia, no por obra. No podemos hacer nada que nos haga merecedor del favor divino para la salvación. Somos salvos por pura gracia. Somos justificados por Cristo. Cristo, que es la simiente de Abraham. Y tenemos que meditar en esto. Meditemos, amados hermanos, en este punto. Ese que es la simiente de Abraham, ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Ese que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es nuestro Salvador. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestras vidas están en Cristo. Y su evangelio es un refrigerio para nuestras almas. Fuimos escogidos en Cristo aún antes del inicio de la creación. El Padre nos escogió en el Hijo y nosotros debemos estar agradecidos y fortalecidos en esa verdad. Ese es Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero ese mismo Jesucristo es nuestro sustento, nuestro protector, nuestra esperanza. Ese Jesucristo, nuestra fuente inagotable de paz. Y toda nuestra vida debería girar en torno a Cristo y su gloria. Todo lo que somos debería estar basado en su palabra. Todo lo que somos debería depender de lo que su palabra dice para nosotros hacer. O sea, su palabra debería ser la razón por la que nosotros hacemos las cosas que nosotros hacemos. Y de ahí la importancia entonces del conocimiento bíblico. De ahí la importancia de nosotros conocer las Escrituras. La importancia de la oración. Cuando yo entiendo que Jesucristo es quien es, eso me lleva entonces a aprovechar los medios de gracia y a depender cada día más de Él y a depositar en Él todas mis cargas. Yo debo esperar y yo debo descansar en mi Salvador. Nosotros hemos creído, nosotros tenemos la esperanza de la fe y el Señor es fiel para preservarnos firmes y seguros. El mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que ha provisto los medios para que nosotros podamos perseverar. Descansemos y esperemos en Él. Y dejemos de buscar respuestas en lugares incorrectos. Acerquémonos al Señor. Esperemos en Él y veamos tranquilo su mano obrar. Somos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y el Señor no abandona a los suyos. El Señor es nuestra esperanza. El Señor es nuestro socorro. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, así como dice el salmista. Cristo es la simiente, Cristo es la razón de ser de todas esas cosas. Y Cristo debería ser la razón de ser
de todo cuanto nosotros hacemos. Que si yo trabajo, debo trabajar por Cristo. Si yo no trabajo, no trabajo por Cristo. Todo debería ser por Cristo y para Cristo. La razón de ser de todo cuanto nosotros hacemos, hacerlo como para el Señor y hacerlo para la gloria suya. Cuando nosotros aprendamos a apuntar a Cristo y a que todas las cosas nos lleven a Cristo y a que todo gire en torno a lo que es la palabra de Dios, entonces las cosas van a ser distintas. Comer para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, caminar para la gloria de Dios, tener posesiones para la gloria de Dios, estar enfermo para la gloria de Dios. Hermano, porque nosotros no somos nuestros, nosotros ni nos pertenecemos, nosotros no nos gobernamos, nosotros no somos lo que decidimos las cosas, nosotros somos de Cristo. Y como somos de Cristo, deberíamos obrar y deberíamos hacer todo cuanto hacemos para la gloria de su nombre. Dios te bendiga.